Como santos de los últimos días, creo que todavía no hemos llegado a dimensionar la magnitud detrás de la invitación del presidente Nelson a estudiar Tercer Nefi. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por el acompañamiento y por sus mensajes después de cada video que les he podido compartir. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles algo bien especial que al menos para mí ha estado en mi mente desde hace varios meses. Sin embargo, no le había podido dar forma hasta esta madrugada. Pero antes quiero compartirles de dónde también vino mucha luz con respecto a lo que les voy a compartir. Y si bien es cierto, son mis opiniones personales, como siempre les digo, no dejo de utilizar las palabras de los profetas vivientes, recientes y también de las escrituras. Así que lo que van a ver hoy simplemente es mi opinión personal al respecto y es una oportunidad también para que ustedes puedan brindar o partir de varias análisis individuales y, por qué no, compartirlo conmigo a través de los comentarios. Esto nace también, hermanos, de hace algunos días en donde le hice una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas a una serie de amigos que estoy agradecido que este canal me ha dejado muy buenos amigos. Y cuando uno tiene amigos o amistades o miembros de la iglesia que están en sintonía en todo este renacimiento, en todo este despertar espiritual de la segunda venida, creo que las aportaciones que pueden hacernos a nosotros son de gran valor. Así que valoro las amistades, sobre todo aquellas amistades que nos alientan a seguir manteniendo el ímpetu espiritual. El día de hoy quiero compartirles 7 claves de Tercer Nefi para entender la segunda venida. Y quiero partir desde la cita del presidente Benson, y este es el punto neurálgico de este análisis, hermanos. ¿Por qué hago este paralelo? ¿Por qué hago esta similitud? Porque en el manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, en el capítulo 10, el presidente Ratas Benson nos dice: en el libro de Mormón encontramos un modelo para prepararnos para la segunda venida. Esta frase corta pero poderosa nos dice a nosotros que efectivamente en el libro de Mormón hay un modelo para prepararnos para la segunda venida. Y ahora voy a compartirle más adelante por qué específicamente Tercer Nefi se concentra la gran cantidad de evidencias por parte de este modelo. Así que lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a compartir, forma parte de esta cita, de este modelo que nos muestra, en este caso, el libro de Mormón, pero hoy me voy a enfocar más que todo en Tercer Nefi. Así que las 7 evidencias que les voy a compartir ahora, estas 7 similitudes o paralelo de la primera venida de Cristo, creo que tiene mucho que ver con este modelo para prepararnos para la segunda venida. Así que vamos a iniciar llenando esta cantidad de incógnitas que ustedes ven en pantalla. La primera de estas evidencias es la profecía de los 600 años. ¿Y en dónde se ubica esto? En segundo Nefi se nos dice: pues según las palabras de los profetas, el Mesías viene 600 años a partir de la ocasión en que mi padre salió de Jerusalén. Y según las palabras de los profetas y también la palabra del ángel de Dios, su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es una profecía que se da casi al inicio del libro de Mormón. Luego en Tercer Nefi 1:1 se nos dice: y aconteció que el año 91 había concluido y habían pasado 600 años desde la época en que Leí salió de Jerusalén, y fue en el año en que Laconeo era juez superior y gobernador en toda la tierra. Así que, hermanos, fíjense esto interesante. El versículo de arriba indica la profecía como tal. En 600 años, ¿verdad?, va a venir el Hijo de Dios. Luego en Tercer Nefi, el primer capítulo, el primer versículo indica que ya esos 600 años se habían cumplido. Entonces, ¿cómo podemos traer esta similitud a nuestros días? Y es que
en época más reciente, específicamente en la época de la restauración, el profeta José Smith recibió lo siguiente en Doctrina y Convenio 77. Al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder. Y en el mismo versículo se nos dice, el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. En el mismo versículo el Señor le indica al profeta José Smith la palabra principiar y luego le dice comenzar. Es decir, al principiar el séptimo milenio, o es lo mismo que decir el séptimo sello, el Señor vendría y también iniciarían los toques de trompeta. Cuando decimos que ya nos encontramos en el séptimo sello, hermanos, y que fue abierto aproximadamente en el año 2000, para nosotros debe ser claro entonces que esos 6.000 años anteriores de la existencia temporal de la Tierra ya tuvieron que haber transcurrido si ya nos encontramos en el séptimo sello. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo tenemos evidencia de esto? En el año 2022, específicamente en un devocional que se llama Decisiones para la Eternidad, el presidente Nelson nos dijo, el Padre Celestial ha estado enviando hijos suyos a la tierra por más de 6 milenios, dando a entender de que los 6.000 años, es decir, los 6 sellos anteriores, ya fueron cumplidos y ya llegamos a la cantidad de más de 6 milenios. El presidente actual de la iglesia, el presidente Dallin H. Oaks, profeta del Señor, en un devocional del año pasado, diciembre, que se llama Celebrar la Navidad, su mensaje, él reafirma lo siguiente. Jesús de Nazaret ha sido el tema principal de profetas y poetas por más de 6.000 años. El presidente Nelson dijo más de 6 milenios, el presidente Oaks dijo más de 6.000 años, reafirmando, hermanos, lo mismo. El séptimo sello fue abierto y los 6.000 años de la existencia temporal de la Tierra ya fueron cumplidos, aproximadamente en el año 2000, como lo he compartido en otros videos. De ahí es que radica la importancia de ambas citas en donde dice, han pasado más de 6.000 años. Ahora, hermanos, esta similitud es interesante porque hubo un periodo o se nos da un periodo bastante extenso de esta profecía. A los nefitas se les dijo 600 años a partir de la salida de Leí de Jerusalén. A nosotros se nos dice al principiar, ¿verdad? El séptimo milenio, es decir, después de haber transcurrido 6.000 años. Es un periodo bastante largo. Sin embargo, hermanos, esto no deja de ser una evidencia clara de que el Señor proveyó a través de sus profetas profecías que nos indicaban el momento tanto de la primera venida del Salvador a la tierra como de la segunda venida. Entonces, la profecía de los 600 años y la profecía de los más de 6.000 años que deben haber transcurrido, creo que tienen una similitud muy directa. Ahora, el siguiente elemento, la siguiente evidencia es la señal. El Señor dio una profecía de un tiempo bastante largo, pero luego dio una señal. Y esta señal que quiero hacer mención es la señal de los 5 años. Y encontramos en Elamán 14:2 lo siguiente. Samuel el amanita estaba en esta ocasión hablando sobre la muralla. Y les dijo, he aquí os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y aquí entonces viene el Hijo de Dios, para redimir a todos los que crean en su nombre. Entonces, hermano, es interesante como ya en Tercer Nefi 1:1 podemos ver que el tiempo se había cumplido de los 600 años. Sin embargo, Samuel el amanita da una señal. Es interesante que el Señor provee no solamente profecías, ¿verdad? Que a veces podemos decir, bueno, falta mucho tiempo.
profecías de el séptimo sello. El Señor vendrá en el séptimo sello, como dice Apocalipsis 8. Entonces a veces lo vemos en un contexto muy amplio. Sin embargo, el Señor en tercer Nefi, como parte de este modelo de preparación, también utiliza a portavoces guiados por Él para darnos señales de que el tiempo ya se acerca, de que hay menos tiempo. Ya no hay que pensar tanto, ¿verdad? En periodos de tiempo tan largos. Ya Samuel en la manita, 5 años antes, les da esta señal. Viene el Hijo de Dios. Ahora, quiero compartirles algo y quiero también conocer su opinión. En octubre del 2024, el elder Gary Stevenson mencionó en su mensaje Días Inolvidables lo siguiente: en el año 2030 generará oportunidades en todo el mundo de conmemorar el bicentenario de la organización de la Iglesia. Es demasiado pronto para decir cómo celebrará la Iglesia ese hito. Hermanos, el bicentenario o los bicentenarios no están pasando por alto, no están siendo pasados por alto por parte de la iglesia. Todos los bicentenarios están siendo conmemorados o recordados, ¿verdad? Por la primera presidencia, por la iglesia en general. El bicentenario de la primera visión, el bicentenario de la primera visita del ángel Moroni, los 200 templos, todo esto, hermanos, esta cifra 200, ¿verdad? Este número que representa un bicentenario, ¿verdad? Podemos verlo representado en todo lo que hemos visto en los últimos años. Así que este mensaje, ¿verdad? Esta clave que nos da el elder Stevenson nos dice que en el 2030 vamos a celebrar, ¿verdad? Como miembros de la iglesia, el bicentenario de la organización de la iglesia. Y se nos dice, es demasiado pronto para decir cómo celebrará la iglesia ese hito. Yo he planteado la posibilidad simplemente de que podamos presenciar la proclamación para el mundo número 7. La del 2020 de la restauración fue la número 6, justamente en el bicentenario de la primera visión. Así que en el 2030, muy posiblemente, o basado, ¿verdad?, en una opinión personal, pienso que puede ser esa una manera de celebrarlo, pero solamente el Señor sabrá en su momento de qué manera se va a celebrar el bicentenario. Ahora, esto lo pongo como parte del contexto para lo siguiente. El presidente Nelson, en abril de este año, dijo lo siguiente: testifico que Jesucristo, el Redentor de Israel, dirige esta, su iglesia. Él se está preparando para venir de nuevo. Ahora, hermanos, el profeta Samuel el amanita, dijo, faltan 5 años o en 5 años viene el Hijo de Dios. En abril de este año, justamente este año 2025, es el año en donde la iglesia cumple 195 años de su organización. Es decir, faltan 5 años para ese 2030 que mencionó el elder Stevenson. Y lo curioso es que en su último mensaje, sus últimas palabras, casi al finalizar su mensaje, el presidente Nelson, a 5 años del bicentenario de la iglesia, dice, él se está preparando para venir de nuevo. Así que si bien es cierto, no nos está diciendo explícitamente como Samuel en la manita, él viene en 5 años, al menos podemos tomarlo como una similitud de que a 5 años del bicentenario, el presidente de la iglesia en su momento, Russell M. Nelson, nos da una señal, que yo lo interpreto así, hermanos, esto es una señal clara, al menos para mí, de que efectivamente el Señor se está preparando para venir. Entonces, primeramente nos dio una profecía al principiar el séptimo sello, pero ahora nos brinda una señal en un contexto de un periodo de tiempo más corto. Y ahora voy a brindar otras evidencias con respecto a esto. Pero al menos para mí, hermanos y hermanas, queda claro que lo que dijo el presidente Nelson
es algo que nunca antes habíamos ni siquiera leído o escuchado por parte de un profeta, de los 16 presidentes de las iglesias anteriores. El Señor se está preparando para venir de nuevo. Así que claramente, hermanos, yo hago este paralelo porque pienso que las palabras de Samuel a 5 años de la primera venida de Cristo se asemejan mucho a las palabras del presidente Nelson a 5 años del bicentenario de la iglesia, en donde nos dijo, Él se está preparando para venir. Si bien es cierto, nadie sabe el día ni la hora, pero no deja de ser una señal que suena fuertemente. Ahora, veamos el siguiente elemento, la siguiente evidencia de este modelo de tercer Nefi. Mayores señales y mayores milagros. Destaqué en 2 ocasiones la palabra mayores, tal como se ubica en el libro de Mormón. Y esto tiene un porqué. Fíjense, primero quiero brindar un poco de contexto, hermano, de algo que ya he compartido con ustedes, que de hecho es la primera serie que compartí en este canal. Segunda de Pedro 3:8 nos indica, pero oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hablando, ¿verdad?, de la manera en que el Señor mide el tiempo. Ahora, en el manual de Doctrina y Convenios, la página 190, se nos dice con respecto a la casi media hora de silencio. Si el cálculo se hizo estrictamente de acuerdo con el tiempo del Señor, 1000 años del hombre son un día para Dios. En ese caso, la media hora sería aproximadamente 21 años de la Tierra. Quiero destacar la palabra aproximadamente. Estas cifras no son exactas, todos son aproximadas. Por eso, incluso dije al principio que el séptimo sello se abrió aproximadamente en el año 2000. Sigue diciendo el manual, durante ese periodo de silencio, es decir, esos casi 21 años de la Tierra, todo estará en perfecta calma. No habrá ángeles trasladándose de un lugar a otro, no sonarán las trompetas, no habrá ruido en el cielo. Y aquí el manual nos muestra, y yo también lo quise colocar de una manera más clara, 1000 años del hombre, ¿verdad? Dividido entre 48. ¿Por qué entre 48? Un día tiene 24 horas, pero lo que queremos saber es cuánto para el Señor sería una media hora. Y un día tendría 48 periodos de media hora y eso nos da 20,8 años. Así que ahí encaja perfectamente lo que dice el manual de instituto, de que la media hora sería aproximadamente 21 años de la Tierra. Entonces, hermanos, si el séptimo sello se abrió aproximadamente en el año 2000, esta media hora o casi media hora que se menciona en Apocalipsis 8 se cumplió casi aproximadamente en el año 2021. Ahora, ¿por qué comparto este contexto de la media hora o casi media hora de silencio? Tercer Nefi 1, los versículos 1 y 4 dicen, y aconteció que en el año 91 había concluido y había pasado 600 años de la época en que Leí salió de Jerusalén, y sucedió que a principios del año 92, he aquí, empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber, y fíjense en la palabra, mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Empezaron a cumplirse más plenamente, dice la Escritura, las mayores señales y los mayores milagros. Ahora, hermanos, en el año 2022, es decir, si la casi media hora terminó aproximadamente en el año 2021, ¿verdad? Finalizando el año 2020, este mensaje del presidente Nelson de octubre del 2022, que se llama Vencer al mundo y hallar descanso, es revelador. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento en que regrese con poder y gran gloria, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Esta cita, hermanos, se da luego
de haberse cumplido aproximadamente la casi media hora luego de la apertura del séptimo sello que se menciona en Apocalipsis 8. Y es interesante las palabras que él menciona, porque no solamente el tiempo en el que se dijo esta señal del presidente Nelson, sino las palabras que usó. Él dijo, primero, entre ahora y el momento en que regrese, es decir, prestemos atención al tiempo. Ya no hablemos de un tiempo tan largo entre ahora y el momento en que regrese como una intención de que prestemos atención a ese momento. Pero antes de eso, fíjense lo que él dijo. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones. Utiliza el presidente Nelson, hermanos, la misma palabra que se repite en dos ocasiones en Tercer Nefi 1. Mayores señales, mayores milagros. El presidente Nelson dice, veremos las mayores manifestaciones del poder que el mundo jamás haya visto. Y luego termina diciendo, él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Así que hermanos, claramente, al menos para mí, esto es una evidencia adicional de que las mayores manifestaciones que se anunciaron en su momento como parte del modelo de Tercer Nefi, a nosotros también se nos anunció como parte de este modelo de preparación para la segunda venida por parte del presidente Nelson. Ahora, quiero mencionar el siguiente elemento, el cálculo del tiempo, como parte de este modelo de Tercer Nefi. Se nos dice en Tercer Nefi 2.8. Ahora bien, los nefitas empezaron a calcular su tiempo desde esta ocasión en que se manifestó la señal, o sea, desde la venida de Cristo. Por tanto, habían pasado ya 9 años. Hermanos, y es interesante porque esto vendría a ser uno de esos misterios que de hecho yo le pregunté y le compartí esta pregunta también a este grupo de amigos eh, que estamos todos apuntando y con ímpetu preparándonos para la segunda venida. Y esto no está tan claro en el libro de Mormón, ni en ningún manual de instituto. ¿Por qué los nefitas prácticamente que resetearon su calendario y comenzaron a contar los años o el tiempo desde la ocasión en que se manifestó esa señal? Y eso, hermanos, creo que tiene un porqué, al menos desde mi punto de vista. En Doctrina y Convenios 88, 110, hay un modelo de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Y así hasta que el séptimo ángel toque su trompeta, y estará de pie sobre la tierra y sobre el mar, y jurará en el nombre del que se sienta sobre el trono, que el tiempo dejará de ser. Y Satanás será atado, aquella serpiente antigua, que es llamada el diablo, y no será desatado por espacio de 1000 años. Así que hermanos, así como los nefitas comenzaron, ¿verdad?, a contar el tiempo desde esa señal de la primera venida del Salvador a la tierra, así ocurrirá cuando Él venga por segunda vez. El tiempo dejará de ser. Tanto en su primera venida para los nefitas como lo ocurrirá cuando Él venga por segunda vez, el tiempo dejará de ser. Es decir, como diciendo todo lo que va a ocurrir ahora se va a centrar en el Salvador Jesucristo, en sus profecías, en sus señales. Ahora, esto es lo que nos ha manifestado igualmente el presidente Nelson en los años 2018 cuando dijo, entre ahora y cuando vuelva de nuevo. También en el año 2021 cuando dijo, entre hoy y el tiempo en que vuelva el Señor. También en el año 2022 cuando Él nos dijo, entre ahora y el momento en que regrese. Hermanos, si bien es cierto, el tiempo no ha cambiado, no estamos contando desde cero como los nefitas, es interesante, hermanos, que el presidente Nelson en 3 ocasiones mencionó casi las mismas palabras exactas. Entre ahora y cuando vuelva de nuevo, entre hoy
y el tiempo en que vuelva el Señor, entre ahora y el momento en que regrese, dando a entender de que en ese momento, desde que él fue llamado al presidente de la iglesia, hermanos, era el momento en donde más se iban a cumplir las señales y las manifestaciones del poder de Dios que el mundo jamás haya visto. Es para que todo lo que iba a ocurrir ahora en nuestra vida, hermanos, se centrara en la preparación de nuestra familia y de manera individual para los eventos que precederán a la segunda venida. Esto es un énfasis y creo que son señales claras de que el presidente Nelson efectivamente nos estuvo preparando y dando esa señal y contando, ¿verdad?, el tiempo, así como los nefitas comenzaron a contar su tiempo. Entonces, a pesar de que hay leves diferencias, hermanos, no deja de ser una evidencia de el ministerio profético del presidente Nelson. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte, que es el año 34 después de Cristo, como se menciona en Tercer Nefi. Y aquí ocurre algo bien interesante, hermanos, y creo que hay algo que el Señor quiere que nosotros comprendamos más allá de lo que podemos leer a simple vista. Tercer Nefi 8, 3 al 5 dice, y el pueblo se puso a guardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel en la manita. Sí, la ocasión en que habría 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra, y empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Y aquí habla de señales ya cuando el Salvador iba a ser crucificado y posteriormente iba a venir a las Américas. Y miren el contexto de lo que iba a ocurrir, hermanos. Iba a haber o estaba ocurriendo dudas y disputas entre el pueblo. Claramente hoy dentro de incluso de nuestras filas de la iglesia podemos encontrar muchas dudas con respecto al tiempo en el que estamos viviendo, si estamos en el sexto, en el séptimo, si falta mucho, si falta poco, si esta señal no es nada o si significa mucho. Todas estas dudas, a veces disputas, las estamos viendo aún en la actualidad. Y tercer Nefi 8, los versículos del 3 al 5, nos dice, y sucedió que en el año 34, en el cuarto día del primer mes, se desató una gran tormenta, como jamás se había conocido en toda la tierra. Entonces, en el año 34 es cuando comienza esa gran tormenta. Dice, como jamás se había conocido en toda la tierra. Quise destacar esta última parte como jamás se había conocido, porque en Apocalipsis, en varios versículos, se dice que incluso los terremotos que van a preceder a la segunda venida serán como nunca el hombre jamás en la historia ha conocido. Así que de esa manera, hermanos, también va a ocurrir previo a la segunda venida. Pero quiero destacar este año 34 y la gran tormenta que ocurrió previo a la venida de Cristo a las Américas. Ahora, ¿por qué razón? Yo sinceramente lo desconozco, pero la intención del Señor al darnos esta tremenda señal o tremendo llamado de atención del elder Gary Stevenson en la conferencia de octubre del 2024, yo sigo analizando el porqué de esto, hermanos, y cómo podemos interpretar esto para los días venideros. Pero el elder Stevenson quiso también que nosotros colocáramos foco en los días venideros, en esta década de días inolvidables, cuando dijo, entre ahora, casi repitiendo la misma frase del presidente Nelson que dijo en 3 ocasiones, entre ahora 2024 y 2034, ¿verdad? Van a ocurrir qué cosas. Él las especificó en su mensaje diciendo, serán días inolvidables, década inolvidable, década de momentos inauditos, viviremos acontecimientos trascendentales, acontecimientos monumentales que ocurrirán en los próximos 10 años. Así que, hermanos, yo sigo, ¿verdad? Tratando de analizar, de estudiar, de
igualmente preguntarle al Señor, pero ustedes también lo pueden hacer. ¿Por qué los nefitas, y se especifica tanto, hermanos, el tiempo? Año 1, año 9, año 12, año 14, año 20, 27, 20. Todos estos años se va haciendo de manera específica. Sí, sabemos que forma parte de la cronología del libro de Mormón, pero dentro de este modelo de preparación para la segunda venida, también en la actualidad se nos está diciendo entre ahora y cuando vuelva el Señor, o en este caso entre ahora, 2024, y el 2034, veremos todas estas cosas o seremos partícipe de todas estas cosas. Me gustaría conocer tus impresiones con respecto a si existe para ti una similitud entre el año 34 que se menciona en Tercer Nefi y este 2034 que menciona el Elder Stevenson. Ahora, esto claramente, al menos para mí, es una señal, una evidencia clara también, hermanos, de que el tiempo, ¿verdad? O la manera en que se está describiendo estos periodos de tiempo en nuestros días se asemejan a la manera en que los nefitas también estaban llevando su tiempo. Ahora, hermanos, hay una pregunta adicional que yo me he hecho, a pesar de que he investigado, esto no está de manera clara. Y creo que cada uno de nosotros debe hacer un ejercicio espiritual de preguntarle al Señor el porqué de estas cosas. Yo tengo algunas impresiones y quiero también saber las de ustedes. El templo de la tierra de abundancia. Y en Tercer Nefi 11, del 1 al 12, dice lo siguiente. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia. Y estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Hermanos, esto es bastante interesante porque aquí viene una pregunta. ¿Por qué luego de toda la destrucción que hubo, por qué ellos fueron a la tierra de abundancia, específicamente al templo? ¿Lo sintieron? ¿Escucharon algo? ¿Sintieron en sus corazones la impresión de acudir a este lugar? Esta imagen es bastante representativa, hermanos, porque ese lugar, así como se muestra en la pintura, en la obra de arte, también se veía afectado por todos los desastres naturales que habían ocurrido. De hecho, dice Tercer Nefi que la tierra fue desfigurada. Sin embargo, en los alrededores del templo, ¿verdad? Que se ve en la imagen que estaba casi destruido, en los alrededores el pueblo siguió, ¿verdad? Conversando o asombrándose entre sí de todo lo que había ocurrido. De hecho, en el manual, en el video del libro de Mormón, se ve cómo el pueblo aparentemente está intentando reconstruir el templo. Ahora, también ellos estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Así que, hermanos, esto es un ejercicio de simbolismo que podemos traer a nuestros días. En medio de la destrucción, creo que el Señor quiere decirnos que es en el templo en donde los nefitas se sentían seguros, así como es en el templo en donde hoy nosotros podemos sentir esa seguridad espiritual. Y esto queda demostrado en las palabras del Elder Stevenson del año 2020, cuando dijo: ¿en qué forma esta extensa renovación del templo de esa ley podría inspirarnos a experimentar nuestra propia renovación, reconstrucción, renacimiento o restauración espiritual? Hace una pregunta, trayendo, ¿verdad?, el paralelo entre la remodelación del templo del lago Salado y nuestra vida o nuestro fundamento espiritual. También dijo, durante los próximos años, interesante lo que él dice, presten atención, durante los próximos años, ruego que permitamos que estas mejoras que se hagan en el templo de San Ley nos conmuevan e inspiren individualmente y en familia, para que también nosotros, metafóricamente, estemos edificados de manera que resistamos durante todo el milenio. Lo que para los nefitas sería de manera que resistan toda la destrucción que iba a sobrevenir en preparación para la venida de Cristo a las Américas.
El presidente Nelson en octubre del 2021 dijo lo siguiente: ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. Nuevamente trayendo, ¿verdad? Este simbolismo, como yo le he mencionado, de esta arca de Noé moderna, que es el templo del lago Salado, para fortalecer y enseñarnos la importancia de este tiempo de preparación, hermanos, prestar atención a lo que está ocurriendo. Hermanos, si no lo habían destacado, quiero primero leer esta cita. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de San Ley, en caso de terremoto, no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que en el interior de ese templo. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Así que cuando él menciona, cuando termine la renovación del templo, para nosotros, hermanos, ya en este año 2025 queda mucho más claro cuándo esto será. El presidente Nelson en la última conferencia dijo que a finales del 2026 estaría listo ya el templo del lago Salado. Y es tan así que hace algunos días, específicamente el 31 de octubre, en las noticias de la iglesia, hay una actualización que dice: Desmante- desmantelamiento de la grúa, torre y renovaciones en el edificio de la Sociedad de Socorro. Es decir, la maquinaria pesada que estaba siendo utilizada para la renovación del templo y de sus inmediaciones ya está siendo desmantelada. Es decir, nos estamos acercando a esos 7 años en donde el presidente Nelson nos dijo que tomáramos ese tiempo para prepararnos para lo que viene. Aumentar el tiempo que pasamos en el templo nos ayudará a prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. No sabemos el día ni la hora de su venida, pero yo sí sé que el Señor me está inspirando a instarnos para que nos preparemos para ese día grande y terrible. Y aquí, hermanos, encontramos la clave del por qué quizás los nefitas se encontraban en ese momento en el templo, para poder recibir al Señor, para poder maravillarse de lo que estaba aconteciendo, y nosotros en nuestros días para prepararnos para su venida. Así que, hermanos, el elemento del templo, tanto en la primera venida, ¿verdad? O la visita de Cristo a las Américas, tiene que ver o está relacionado también a nuestra preparación y la importancia que se nos ha hecho en esta preparación para la segunda venida de manera individual y como familia. Ahora, el séptimo elemento que quiero destacar dentro de estas evidencias es: grandes son las palabras de Isaías. Y aquí hay algo que también es interesante. Tercer Nefi 20:11 nos dice: os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas, haciendo énfasis en las palabras de Isaías. Y luego, en tercer Nefi 23:1 dijo: y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Hermanos, y yo sinceramente creo que he pasado por alto esta tremenda señal del Señor en el modelo de tercer Nefi en preparación para la segunda venida. Porque Isaías es un libro que contiene profecías incluso sobre nuestros días. Y creo que nosotros como santos de los últimos días, entre eso me incluyo, no le hemos dado todavía el peso a las palabras o al mandamiento, porque el Señor dice: os doy un mandamiento, escudriñar estas cosas con diligencia. Así que, hermanos, este ejercicio, este análisis que estoy compartiendo con ustedes, también me hace valorar las palabras de Isaías y tomar la tarea
de inmediatamente comenzar a analizarlas, el por qué el Señor de todos los libros tomó las palabras de Isaías para que nosotros pudiésemos escudriñarlas, sobre todo para nuestros días, no solamente para los nefitas. Ahora, hermanos, en nuestros días hemos leído y recibido por parte del presidente Nelson una invitación y primeramente una advertencia en octubre del 2020. Pocas cosas edifican más la fe que el estudio regular y sincero del libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas inspirados por el Señor vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que jamás nos ayudarían, que más nos ayudarían. Quise decir, el libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Y esto es, hermanos, una clara evidencia de lo que más adelante él nos dijo en abril del 2023. Los invito a estudiar nuevamente el relato de la aparición del Salvador a los nefitas en las Américas, tal como se registra en Tercer Nefi. Entonces, hermanos, así como el Salvador hizo énfasis en las palabras de Isaías a los nefitas, el presidente 17 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell M. Nelson, nos hace un énfasis a nosotros para leer las palabras del libro de Mormón, específicamente Tercer Nefi. Y en Tercer Nefi nosotros encontramos el mandamiento del Señor de ir hasta Isaías. Entonces, hermanos, parece como si fuera un mapa, una guía. Acudan al manual de supervivencia del libro de Mormón, lean Tercer Nefi como este modelo, ¿verdad?, de preparación, y Tercer Nefi nos va a llevar a Isaías. Muchas veces, y estoy seguro de que la mayoría de las veces nos quedamos solamente en Tercer Nefi, no llegamos hasta Isaías. Y creo que el próximo año es un ejercicio bastante interesante y va a ser así en este canal, tomar las palabras del Salvador como bandera en este canal al estudiar las palabras también de Isaías. Ahora, hermanos, este año 2023, específicamente esa conferencia, fue bastante interesante porque durante la conferencia de abril de este año ocurrió algo bastante peculiar. Y es que se hizo un énfasis en Tercer Nefi por parte de 7 oradores: el presidente Nelson Christopherson, el elder Stevenson, el elder Quentin L. Cook, la hermana Cordon, el elder Myers y el elder Neitres. Ahora, los números que ven debajo es la cantidad de menciones que ellos hicieron de Tercer Nefi en sus mensajes. Si bien es cierto, todos lo hicieron de una manera diversa, las enseñanzas de Tercer Nefi, hermanos, no deja de ser esto una señal, una evidencia de que el Señor nos estaba diciendo: acudan nuevamente a Tercer Nefi, porque ahí hay muchas cosas que necesitamos conocer en nuestros días. Así que, hermanos, así como las palabras de Isaías eran para los nefitas un mandamiento, creo que para nosotros es también un mandamiento estudiar y escudriñar las palabras del libro de Mormón, este manual de supervivencia, y a su vez el manual de supervivencia nos llevará a Isaías. Como dijo el Salvador, grandes son las palabras de Isaías. Hermanos, quiero conocer de ustedes las impresiones espirituales, los comentarios, sus opiniones al respecto de lo que he compartido en esta ocasión. Me gustaría leerlos y me gustaría también ampliar mi perspectiva con respecto a todo esto que, como siempre les digo, forma parte de un análisis individual. Sé, mis amigos, que El Salvador vive, esta es su iglesia. Reconozco que estamos siendo guiados literalmente por la mano del Señor a través de profetas y apóstoles que son sus atalayas en las torres que nos preparan para los eventos que precederán a la segunda venida. Testifico de que el libro de Mormón es un modelo que nosotros podemos aplicar perfectamente a nuestros días en preparación para el regreso del Salvador. Él vive y vendrá por segunda vez. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartir este video con muchas personas. Reaccionen con un me gusta y los espero en la cajita de comentarios con sus impresiones.
Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La Hasta luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.